Hallo, en este vídeo traigo el tema del verbo lassen y sus particularidades. Bueno, para empezar, el verbo lassen significa dejar, y estos son sus tiempos, por lo menos los más importantes, el present, el pretéritum, el conjunctive eins y el conjunctive zwei. Lo que sí que recomiendo es saberse bien el presente y el pretéritum. El conjunctive zwei también, pero en la vida real lo he visto conjugar con el verbo werden en el tiempo de würden, con lo cual se puede hacer un apaño, pero como nunca sabes lo que te va a caer, siempre está bien saberlo, por lo menos saber que existe. Pero a la hora de utilizar, sobre todo el presente y el pretéritum. Bueno, su verbo auxiliar es el verbo haben y el partícipe zwei es gelassen. Pongo aquí dos asteriscos y ya veremos después por qué. Bueno, el significado. El significado de este verbo es dejar, en todos los sentidos, como en español. Por ejemplo, ich lasse es auf dem Tisch. Lo dejo encima de la mesa. O bien, ich lasse dich nicht allein. No te dejaré solo o sola, o no te dejo solo o sola. Recordad que el presente funciona también a veces como futuro. Más ejemplos en el sentido de permitir. Ejemplo, ich lasse dich nicht gehen. No te dejaré ir o no te dejo ir. Es una cosa que no permites, lo mismo que en español. Lo que pasa es que en alemán el sentido de dejar para cosas de reparar, de peluquería, de algo que hagan por ti en general, es más literal. Por ejemplo, ich lasse mich die Haare schneiden. Me corto el pelo, eso es lo que diríamos en español cuando vamos a la peluquería. En alemán, si te fijas, literalmente estás diciendo me dejo cortar el pelo. Lo mismo sería con este ejemplo. Ich will mein Auto reparieren lassen. En español diríamos quiero reparar mi auto, pero en alemán literalmente es quiero dejar reparar mi auto. O sea, siempre que alguien haga algo por ti, que no lo hagas tú mismo, haces la construcción con este verbo, con el lassen. Bueno, en tiempos compuestos, ¿cómo se haría? Cuando es no una frase normal, entre comillas, como por ejemplo, ich lasse es auf dem Tisch, dirías en tiempo compuesto, ich habe es auf dem Tisch gelassen, que es lo he dejado encima de la mesa. Pero ahora vamos con los asteriscos. Cuando hay construcciones con el verbo, como lo que he dicho antes de las peluquerías y del auto y todo eso, justo el ejemplo anterior. Ejemplo, vamos a ver lo que quiero decir. Ich lasse mich die Haare schneiden. Este es el presente. Si lo quiero pasar a tiempo compuesto, diría ich habe mich die Haare schneiden lassen. Cuidado, no gelassen, sino solamente lassen. Cuidado. Cuando van así los dos verbos juntos, como reparieren lassen, schneiden lassen, etc., este tipo de construcción cuando alguien hace algo por ti, no utilizas el participio, lo dejas en lassen, en infinitivo. Mucho cuidado con esto. Bueno, continuando, recordar que el lassen es un verbo sin su. ¿Qué quiero decir? Recordatorio. Para la mayoría de verbos, que vaya con otro verbo, utilizas el su delante del siguiente verbo. Por ejemplo, este ejemplo, ich brauche zu kochen. Esto significa necesito cocinar. En español no hay nada entre los verbos, si te das cuenta, delante del cocinar no hay nada, pero delante del kochen, cocinar en alemán, sí, porque brauchen, necesitar, es un verbo con su. Es una regla gramatical, de que sabes en los verbos que no llevan su y punto. Y lassen es uno de ellos. Por ejemplo, ich lasse ihn kochen, que significa le dejo cocinar. Si te das cuenta, delante del kochen, del cocinar, no hay ningún su, no hay nada. Es un verbo sin su. Bueno, continuando con expresiones, cómo se utiliza un poco este verbo, ¿no? Expresión número 1 que me gusta, im Stich lassen, que esto es dejar en la estacada. Es bastante literal en alemán. Por ejemplo, wird mich im Stich lassen, que significa él me dejará en la estacada. Otra expresión muy común es in Ruhe lassen, que es dejar en paz. Se oye mucho en películas y todo, lass mich in Ruhe, que esto es el déjame en paz. También se utiliza como una especie de imperativo. Digo especie porque parece un imperativo, pero se utiliza un poco como para proponer algo, ¿no? Y es este tipo de expresiones. Lass uns gehen, que significa realmente en la vida real, como nosotros diríamos en español, ese vámonos. También lo he visto como gehen wir, pero lo que es en la vida real entre alemanes se utiliza más ese lass uns gehen. Otro ejemplo sería lass uns essen, que en la vida real lo que diríamos en España en la misma situación sería vamos a comer o comamos. También en alemán valdría el essen wir, pero lo dicho, en la vida real utiliza más el lass uns essen.
Bueno, verbos con lasen. Lasen es un verbo solo, pero si le pones un prefijo formará otro tipo de verbos, ¿no? Por ejemplo, los que a mí más me llaman la atención es verlassen, que significa abandonar y es un verbo no separable. Ejemplo, ejemplo de expresión, cuidado, porque verlassen es abandonar, pero hay una expresión con verlassen que es auf etwas sich verlassen, que significa confiar en algo. Literalmente es abandonarse a algo, pero significa confiar en algo. Ejemplo de lo que quiero decir. Ich verlasse mich auf dich, que significa confío en ti. Es como me abandono a ti, en el sentido de que confío plenamente en ti. Otro verbo es loslassen. Esto significa como dejar ir, es un verbo separable y vale para todo, para sentimientos, para personas, para cosas. Por ejemplo, du musst ihn loslassen. Tienes que dejarle ir. Otro ejemplo es zulassen. Significa permitir, separable. Y si te preguntas cuándo vas a utilizar zulassen o cuándo vas a utilizar zulassen, yo te diría que permitir, lo que es cuando utilices la palabra permitir, utiliza el zulassen. Queda bastante bien y se acopla bastante bien de un idioma a otro. Por ejemplo, ich lasse es nicht zu, que es no lo permitiré o no lo permito, cuando estás un poco mosqueado, ¿no? Y el último verbo que quiero presentar es este, entlassen. Enlace en general, la que es la idea general, es como dejar salir a alguien de algún sitio. Puede ser dar de alta en un hospital, dar de baja en un empleo, despedir, empujar también y todo, pero es que implica que el sujeto se va de un sitio, algo así, como que se le deja ir. Por eso en hospitales vale, si lees un informe de alta en un hospital, vendrá en enlace al final. Y es un verbo inseparable. No pongo ningún ejemplo porque nunca lo he utilizado, solamente lo he leído. Y por supuesto habrá más verbos aparte de estos, así que cuidado, pero estos son los que más me han llamado la atención y los que más he utilizado o leído. Y bueno, por lo demás aquí ha llegado este vídeo del verbo lassen, espero que te ayude y nada más, hasta el próximo vídeo. ¡Chus!